el doctor Alberto Alvarelos, titular del estudio Alvarelos y Asociados. Alberto, buenos días. Fernando te saluda. Hola Fernando, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias como siempre, estar ahí dispuesto para charlar con nosotros. Desde hace tiempo comentaba, cuando me encuentro con algún abogado del sector y charlamos de estos temas, indefectiblemente me dicen que hoy es prácticamente imposible discutir temas relacionados con el seguro en el fuero civil, y creo que tiene que ver con este artículo que escribiste, así que contanos un poco de qué trata el mismo. Bueno, primero que nada, déjame dejar un pequeño recuerdo a la memoria del querido Raúl Carreira, que nos dejó esta semana, un verdadero maestro en esto del periodismo del seguro, ¿no? Mirá, la revista Todo Río organizó una producción consultando a los responsables de las áreas jurídicas de distintas compañías de seguros sobre cosas que pasan en los juicios habituales. Yo escribí unas reflexiones sobre de un abogado externo de compañías, y realmente en qué forma fortuita llegó el mismo momento que estaba escribiendo la nota una cédula notificándonos una sentencia donde la jueza a cargo del juzgado civil 18, en un caso Targa contra Consoli, dicta la sentencia condenando y desconoce la suma asegurada, pero dice en la sentencia que extiende los efectos de la condena a la compañía aseguradora en los términos del artículo 118 de la ley de seguros, lo cual es un absoluto contrasentido. Una contradicción absoluta, porque todos sabemos muy bien, y la jueza debería saberlo, porque yo creo que hoy en día en los juzgados civiles el 90% de o el 85% de las causas que tienen versan sobre accidentes de tránsito, y todos los accidentes de tránsito generalmente involucran a una compañía de seguros, que el artículo 118 de la ley 17418 de la ley de seguros dice expresamente que la condena será extensiva con los límites del seguro. Exacto. Entonces, viste, te genera una seria perplejidad, porque vos decís, ¿cómo un magistrado puede dictar una resolución de este tipo, más allá del punto central, digamos, que es el desconocimiento, o esta campaña verdaderamente que está haciendo la Cámara Civil de la capital, con respecto a las sumas aseguradas? Vos fíjate que contradicen, evidentemente acá, esto no está escrito en ningún lado, pero es un secreto a voces, hay una suerte de guerra jurística, digamos, entre la Corte y la Cámara Civil, ¿no? Te lo resumo un poco porque me da la casualidad que he estado charlando de estos temas en un par de charlas. Yo veo como que un quiebre muy grande, tipo la grieta, fue a partir del tema de la franquicia en el transporte, el plenario o barrio, que la Corte lo volteó. Y a partir de ahí, esto de seguir metiendo la ley de defensa del consumidor, hay varios fallos de la Corte que dijo que no, ya es una guerra santa. Bueno, escúchame, en Buffoni la Corte lo dijo en 2014. Con la composición anterior, y en Flores con la composición nueva. Con la composición actual, y sin embargo, siguen batiendo el precio de eso. Lo de la franquicia elevada de los 40, ya es un contrasentido, primero jurídicamente, porque ya la Corte lo ha dicho, se ha expedido en el mismo expediente donde se dictó el plenario, o sea que la Corte dejó sin efecto el plenario barrio, que eso es lo importante. Ahora te voy a explicar por qué. Y en segundo lugar, porque ya económicamente casi no tiene entidad ese el planteo de la franquicia elevada. No, y vos sabés que mucha gente desconoce, yo casi todas las semanas entro a la página de la Corte Suprema, prácticamente, no te digo todas las semanas, pero todos los meses hay un nuevo fallo de la Corte por un tema esto de los colectivos, y es la misma, es como una fotocopia el fallo, copia todo, y simplemente firman y dicen, no es oponible al tercero la franquicia. Sí. Es cierto que la Corte, inclusive ella misma, ha dicho que sus fallos no son obligatorios, pero que tienen una importancia moral respecto de los demás, de los tribunales inferiores. Pero en este caso puntual, además, tengamos en cuenta que no es que se está desconociendo una jurisprudencia de la Corte, sino que, en el caso concreto, la Corte se ha expedido en el mismo fallo, en el mismo expediente donde se dictó el fallo plenario de barrio. O sea que la Cámara debería ya haberlo dejado de lado. Una minoría de los que votaron aceptaron que el fallo de la Corte implicaba darlo por derogado. Sí, hay un par de salas que creo que todavía, que hoy en día
Ahora, lo dan por válido. Este, sostiene que es oponible a la franquicia. Este caso puntual era un caso de una póliza de una moto con un límite de 500.000, digo. Claro. No era... Además, una particularidad que es en este caso puntual de Tarragón Consoli, el monto de la condena no excedía el monto de la suma asegurada, lo excedía en muy poca suma. Con los intereses, porque en realidad con los intereses, dice 455.000. Exactamente. Vos fíjate que los intereses, y hoy en día casi ninguna aseguradora ya discute que a la suma asegurada le agrega los intereses. Sí, no, en eso sí que estoy de acuerdo, que corresponde, porque, o sea, si el fallo te viene 7, 8 años después... No, en eso estamos de acuerdo, o sea que eso ya no se discute. O sea que es un fallo que se ha dictado en estas condiciones, nada más que para mantener una posición ideológica. Sí, fíjate que está el absurdo que, acá lo tengo el fallo, menciona un caso que es Aymar, aquel famoso de Mafre, que después la Corte lo dio vuelta también, o sea, se queda con los argumentos de la Cámara sin ver que la Corte revirtió eso. Sí, bueno, eso es habitual, Fernando, que hacen referencia a precedentes de la Cámara Civil, aunque hayan sido dejados sin efecto por la Corte. No es el primer caso este. Obviamente esto va a apelación. Sí, ya por supuesto apelamos. Lo que pasa es que además debo apelar porque por las dudas que en Cámara eleven la condena y en consecuencia quede firme esto, ¿no? Hoy en día en realidad la sentencia prácticamente no produce ningún efecto, pero debo apelar por la duda que se eleve el monto indemnizatorio. Sí, lo que mucha gente a veces desconoce de esto, dice, bueno, después la Corte lo da vuelta, claro, pero el proceso entre que, suponete, sale el fallo de Cámara, llega hasta Corte, etcétera, muchas veces, creo que el caso Aymar, justamente que mencionaba, tardó algo así como 2 años. Sí, además ten en cuenta una cosa, es muy difícil que, es decir, cuando uno interpone el recurso extraordinario por ante la Corte, lo interpone por sentencia arbitraria. La Cámara te lo deniega primero. Es imposible que declare arbitraria su propia sentencia, te deniega el recurso. Tenés que ir en queja. La queja no interrumpe la ejecución de la condena. No, tal cual. A lo que iba es que te ejecutan y después de 2 años muchas veces es complicado recuperar lo que pagaste de más. Es casi imposible, porque el actor generalmente litiga con beneficio de litiga sin gato y aparte el actor generalmente carece de recursos. Entonces, es decir, la gran mayoría de la población carece de recursos para hacer frente a una devolución de muchas veces de suma millonaria, ¿no es cierto? Eso es... no se duda, así que sí es prácticamente una instancia definitiva. Y la Corte demora, y la Corte aparte no nos olvidemos que además la Corte tampoco tiene es decir, la Corte tiene conceptos claros en cuanto a los pronunciamientos que ha dictado, pero muchas veces tiene tiene conductas no claras en cuanto a los expedientes en concreto, porque en algunas situaciones desestima la queja, porque dice que son cuestiones de derecho común, que no son materia de recurso ordinario, y el asunto quedó así. Es decir, no es que siempre, aunque vos invoques un precedente de la Corte, te van a habilitar la queja y te van a dar y te van a habilitar la vía extraordinaria. No, de hecho, por lo menos por los casos que he visto, jamás un magistrado de la Corte opinó en contra del artículo 118, diciendo que es inconstitucional, desde luego que no es válido. Lo que sí extraña, que algunos jueces de la Corte que han defendido esto en Obarrio o mismo en Buffoni, como el juez Maqueda, hoy en los últimos pronunciamientos siempre estuvo en contra de la concesión del recurso. Dice que no es materia de recurso ordinario, exacto. Sí, es un voto, un semáforo amarillo, digamos. Sí, sumale a eso, que también que no es un tema que haya que ver con poca preocupación, que en Flores, por ejemplo, la mayoría fue fue por mayoría del actual presidente Rosenkrantz, el entonces presidente Hayton y Rosenkrantz y Lorenzetti, exacto. De acuerdo a los movimientos políticos que hubo en los últimos tiempos en la Corte, yo no sé si eso se va a mantener, digamos. Es muy difícil que Lorenzetti se desdiga de
apreciaciones muy concretas que hizo sobre el punto. Pero no, de hecho sigue funcionando como mayoría en los votos estos que claro, mencionábamos de la franquicia, y ahí sí Maqueda mantiene lo que ya votó. Claro, pero en Flores, por ejemplo, se expidió por la no concesión del recurso. Sí, es tal cual, y en la de Mafre, la de Aymar también. Sí, es un tema preocupante que no sé cómo estarán contemplando las compañías, digo, si esto es tarifable a nivel de cálculo actuarial, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, realmente preocupante. Queríamos tener esta visión tuya también para compartir en esta mañana, Alberto. Así que bueno, como siempre, gracias porque siempre estás dispuesto a charlar con nosotros, y te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos un muy buen fin de semana. Bueno, y lo mismo para ustedes, un abrazo. Gracias, querido. Chau, chau.